Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver el tema de beta-oxidación. Esta es, me parece, nuestra tercer sesión del curso de bloque 3. Y bueno, esta es la última que se va a subir a YouTube durante este curso. En realidad, esta clase ya la había grabado, ya se había subido hace como 1 o 2 semanas, pero por si se dieron cuenta, la subí sin sonido. Entonces, este es el intento número 2 de la grabación. Y pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar con la clase como tal, quisiera que recordáramos algunas cosas que seguramente ustedes tienen un poco más frescas porque acaban de estudiar para su DEPA de bloque 2, pero de todas maneras quisiera que lo recordáramos. Vamos a situarnos ahora mismo en el tema, en el estado, perdón, del ayuno, ¿de acuerdo? Personalmente a mí no me gusta tanto cómo está ordenado el temario de este bloque, porque, pues si recuerdan, bloque 2 casi todas las vías tenían como un orden y las íbamos integrando en el mapa metabólico. En este caso, no, pues en su temario no las plantean tan en orden, entonces van a ver algunas cosas que veamos aquí como que nada más de contexto, pero que van a ir entendiendo conforme avancen, conforme avancemos en las vías, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos así, vamos a situarnos en el ayuno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa durante el ayuno? La primera señal para nuestro cuerpo de que estamos en ayuno es evidentemente una baja en la glucemia. ¿Qué quiere decir esto? Una baja en los niveles de glucosa en sangre. Acuérdense que un paciente sano, una persona sana, por lo general, debería de tener entre 80 y 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, ¿de acuerdo? Aunque lleváramos 3 semanas sin comer, es un ejemplo, no bajaríamos de 80. ¿Esto por qué? Esto gracias a la regulación hormonal. Entonces, ¿cuál es la regulación hormonal que se plantea en este momento? Cuando nuestro páncreas sensa que hay una disminución de la glucosa en sangre, entonces va a secretar una de sus hormonas reguladoras de la glucemia, que en este caso va a ser el glucagón, ¿de acuerdo? El páncreas, al sensar que hay una disminución de la glucosa, va entonces a secretar glucagón. El glucagón, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros ya hemos visto que el glucagón em, suele activar las vías catabólicas, entonces empezamos a degradar glucógeno, por otro lado también empezamos a formar glucosa a partir de la gluconeogénesis, todo eso que ya vimos en bloque 2. Pero, ¿qué pasa entonces con nuestra segunda fuente de energía? Sabemos que la primera son siempre los carbohidratos. Sabemos que cuando los carbohidratos no están disponibles en este momento, nos vamos entonces al glucógeno. ¿Cuál va a ser nuestra segunda fuente de energía? Van a ser los ácidos grasos, ¿de acuerdo? En bloque 2 ya vimos cómo se manejó todo esto. Entonces, si por el momento no tenemos carbohidratos disponibles y ya nos acabamos el glucógeno que teníamos destinado para estas horas, lo siguiente a lo que nos vamos a dirigir es a degradar ácidos grasos. Por lo tanto, en este momento donde el páncreas ya empezó a secretar glucagón, lo que sigue es que el glucagón active una enzima a la que vamos a denominar lipasa sensible a hormonas. Esta lipasa la vamos a entender mejor cuando veamos lipólisis. Entonces, ahorita no se preocupen tanto por el nombre de la enzima como tal, solo tienen que saber que esta lipasa sensible a hormonas se va a activar precisamente en presencia de glucagón, ¿de acuerdo? La lipasa sensible a hormonas, ¿sobre quién va a actuar? La lipasa sensible a hormonas va a actuar sobre los adipocitos. Aquí tenemos un adipocito con mucha imaginación, aquí tiene su núcleo que recuerden que siempre está en la periferia. Los adipocitos, ¿cómo van a almacenar energía? Si recuerdan, nosotros vimos la estructura de un ácido graso que se esquematiza más o menos así. Es un glicerol con sus tres ácidos grasos unidos mediante enlaces éster. Este es un triacilglicérido, ¿de acuerdo? Todos los triacilglicéridos, al menos los que vamos a usar a manera de fuente energética, se van a almacenar en los adipocitos. Entonces, aquí van a estar nuestros triacilglicéridos almacenándose en los adipocitos. La lipasa sensible a hormonas, al ser activada por el glucagón, le va a avisar al adipocito que necesitamos energía. Por lo tanto, el adipocito lo que va a hacer es degradar sus triacilglicéridos hasta llevarlos a su forma de ácidos grasos libres, ¿ok?
Estos ácidos grasos que son degradados desde el adipocito por la lipasa sensible a hormonas, entonces va a pasar a torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es energía en todos los tejidos, ¿de acuerdo? No nada más donde están los adipocitos, sino que justamente lo degradamos para poder llevar esta energía al resto de los tejidos, al resto de los órganos. Entonces, estos ácidos grasos, una vez liberados, van a estar por aquí nadando en torrente sanguíneo. Pero hay algo importante. Recuerden que los ácidos grasos son moléculas hidrofóbicas, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden estar en contacto con el agua. Como no pueden estar en contacto con el agua, para que estos ácidos grasos puedan fluir en torrente sanguíneo, tienen que estar unidos a una proteína. Esta proteína va a ser la albúmina, ¿ok? La albúmina va a estar rodeando o va a estar llevando a todos los ácidos grasos que estén por ahí nadando en torrente sanguíneo. Entonces, los ácidos grasos, una vez que llegan a torrente sanguíneo, siempre van a estar unidos a la albúmina. ¿Ok? Aquí tenemos ácidos grasos que sabemos que en torrente sanguíneo siempre tienen que estar unidos a la albúmina. Una vez que estos ácidos grasos están vaciando por todo el sistema unidos a la albúmina, entonces ahora sí pueden buscar a su célula blanco, que va a ser quien necesite más energía. Normalmente los órganos, los tejidos que necesitan más energía van a ser los hepatocitos, los miocardiocitos y los miocitos de músculo esquelético. ¿De acuerdo? Esto solo es el contexto. Esto lo vamos, les digo, vamos a ir profundizando más cuando empecemos a ver, por ejemplo, lipólisis, todo lo demás. Por el momento, el tema que veremos el día de hoy es beta oxidación, ¿de acuerdo? La beta oxidación va a ser como tal, nos va a explicar cómo vamos a utilizar estos ácidos grasos para sintetizar moléculas de acetil-CoA, que si recuerdan, el acetil-CoA era el primer sustrato del ciclo de Krebs para después hacer todo el resto de las vías metabólicas hasta sintetizar energía. Entonces, ¿qué es lo que nos va a explicar la beta oxidación? Nos va a explicar cómo llevamos ácidos grasos hasta la síntesis de ATP. Pero antes de empezar con la beta oxidación como tal, tenemos que empezar con la activación de los ácidos grasos. Entonces, vamos para allá. Pero primero, quiero que regresemos a estos tres puntos. Para nosotros entender bien la beta oxidación, necesitamos entender primero cómo se activan los ácidos grasos, ¿ok? Esta activación de ácidos grasos tiene tres pasos. La primera, yo sé que suena redundante, pero este primer paso va a ser como tal la activación de ácidos grasos, ¿ok? Para que nuestra célula pueda usar a los ácidos grasos como energía, en primer lugar los tenemos que activar. En segundo lugar, van a pasar por algo llamado lanzadera de carnitina. Y después, ya que hicimos estos dos pasos, ahora sí podemos entrar hacia la beta oxidación. A grandes rasgos, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo se activan los ácidos grasos y cómo pueden llegar hasta la célula ya como tal para poder entrar a beta oxidación y darnos ATP. Entonces, vamos a empezar por nuestro primer paso, que va a ser entonces la activación. Ok, aquí tenemos un esquemita, un dibujito muy simple de nuestro torrente sanguíneo, ¿ok? Este es cualquier vasito que a ustedes se les ocurra, este va a ser nuestro torrente sanguíneo. En torrente sanguíneo están por aquí nadando los ácidos grasos siempre unidos a su albúmina. Recuerden que los ácidos grasos en torrente sanguíneo sí o sí tienen que estar unidos a la albúmina. Entonces, aquí nada más para que no se nos olvide, hay que marcar que todo lo que se ve así como amarillito son ácidos grasos y siempre van a tener ahí su capita de albúmina. Ok, entonces, nuestros ácidos grasos están corriendo por todo el torrente sanguíneo a ver quién los necesita. Cuando llegan a su célula blanco, sea cual sea, que pueden ser estas tres o puede ser cualquier otra que se les ocurra, cuando llegan a su célula blanco, se van a desprender de su albúmina
para poder atravesar la membrana celular. ¿Por qué? Porque recuerden que la membrana celular está compuesta por una bicapa de fosfolípidos y solo puede entrar a ella libremente aquellos materiales que sean hidrofóbicos. Por lo tanto, para entrar a la célula, nuestro ácido graso ya no necesita su capita de albúmina y puede atravesarla sin ningún problema. Cuando nuestro ácido graso atraviesa la membrana celular, es más, lo vamos a anotar aquí, que esta es nuestra membrana plasmática. Cuando nuestro ácido graso atraviesa la membrana plasmática, se va a encontrar con una enzima, ¿ok? Aquí justo en la membrana plasmática lo va a estar esperando una enzima. Esta enzima que vamos a marcar aquí va a recibir el nombre de acil-CoA sintetasa, ¿ok? Aquí vamos a tener entonces a una enzima que se va a llamar acil-CoA sintetasa. ¿Qué le va a pasar a nuestro ácido graso cuando se encuentre con esta enzima? Aquí tenemos a nuestro ácido graso que al atravesar la membrana plasmática se encuentra con esta enzima acil-CoA sintetasa. Al cruzarse con la acil-CoA sintetasa, lo que va a hacer la enzima es añadirle una coenzima A, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro ácido graso, al pasar por la coenzima, por la enzima, va a convertirse en un acil-CoA. Pero ¿cómo va a suceder esto? Para que nuestro ácido graso se una a una coenzima A, va a necesitar de energía. ¿Quién es nuestra molécula energética por excelencia? Naturalmente el AMP. El ATP, perdón. Naturalmente el ATP. El ATP, ya que únicamente nos va a donar energía y no nos va a donar fosfatos, entonces va a salir como AMP con sus dos fosfatos. Lo voy a repetir porque ya saben que esto lo repito casi en todas las clases para que no se nos olvide. Recuerden que el ATP al final de cuentas es un nucleótido, ¿ok? Es una adenina con sus tres grupos fosfato. La energía, recuérdenlo, no va a estar en toda la molécula, no es como que una moneda de cambio. Lo que pasa es que la energía se va a encontrar entre los enlaces de fosfatos. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos ATP para recibir energía, lo que vamos a hacer es cortar estos enlaces, no necesariamente usar los fosfatos ni necesariamente usar toda la molécula. Por lo tanto, aquí que únicamente necesitamos de la energía, rompimos los dos enlaces y se salió como AMP con sus dos fosfatos, pero ya no enlazados. Otra cosa, siempre que ustedes escuchen acil, ya sea con sus doctores, ya sea en el DEPA, ya sea cuando lean, acil es exactamente lo mismo a ácido graso, ¿de acuerdo? Si ustedes escuchan ácido graso, CoA es exactamente lo mismo a decir acil-CoA, ¿de acuerdo? Eso nada más para que lo tomen en cuenta. Entonces, el ácido graso que estaba en torrente sanguíneo llegó a su célula blanco y al atravesar la membrana plasmática se encontró con la acil-CoA sintetasa que lo convirtió en un acil-CoA. Este acil-CoA era el mismo ácido graso que conocíamos, pero ahora con una coenzima A unido. Una vez que nuestro acil-CoA ya tiene pegada una vez que nuestro ácido graso ya tiene pegada a su coenzima A, entonces podemos decir que nuestro ácido graso ya está activado. ¿Para qué necesitamos activarlo? Si recuerdan, por ahí de bloque 2 sabíamos que la glucosa cuando entra a la célula y atraviesa el GLUT, lo primero que tiene que hacer es recibir un fosfato. ¿Esto por qué? Porque al recibir al fosfato ya no se puede salir de la célula y sí o sí está condenado a metabolizarse. Algo así mismo pasa con el ácido graso. El ácido graso, una vez que entra a la célula y se encuentra aquí en citosol, sí o sí se tiene que pegar a una coenzima A para poder metabolizarse. Entonces hay que anotar eso. ¿Para qué necesitamos nosotros activar a nuestro acil-CoA? Vamos a anotarlo. Es un requisito para el metabolismo de los ácidos grasos en la célula, ¿ok? Todos los ácidos grasos que entren a la célula tienen que unirse a una coenzima A para poder entrar al metabolismo. ¿Y cuál va a ser este metabolismo? Inicialmente ya hablamos de la energía, ¿ok? Inicialmente ya mencionamos que nuestro ácido graso va a entrar a la célula para darnos energía. Esta energía nos la va a dar básicamente en dos vías, que va a ser la beta oxidación y también en la cetogénesis.
Sin embargo, recuerden que los ácidos grasos tienen funciones aún más importantes. Bueno, no es que sean prioritarias, pero tienen otras funciones más bien igual de importantes, además del aporte energético. Los lípidos, los ácidos grasos, al momento de entrar a la célula, recuerden que también son importantes para la síntesis de lípidos de membrana, es decir, para organelos o para elementos estructurales. Entonces, también nos van a servir para lípidos de membrana. ¿Y cuáles son estos lípidos de membrana que van a formar los ácidos grasos? Van a ser precisamente los fosfolípidos, que recuerden que aquí tiene a su cabecita de glicerol, tiene a sus dos patitas de ácidos grasos y tiene su grupo fosfato. Entonces, los lípidos de membrana se van a formar a partir del acil-CoA ya activado. ¿Cuáles son estos lípidos de membrana? Van a ser los fosfolípidos. Y también, además de la energía que nos van a dar inmediatamente, recuerden que los ácidos grasos son nuestra fuente principal de almacenamiento energético. Entonces, vamos a notar también que se tienen que activar para poder cumplir con sus funciones de almacenamiento. Este almacenamiento, recuerden, siempre se va a encontrar en forma de triacilglicéridos. La forma en que nosotros almacenamos energía desde los lípidos es en forma de triacilglicéridos. Una vez hecho esto, entonces ya tenemos nuestro primer paso que fue la activación de los ácidos grasos. Después vamos a pasar a la lanzadera de carnitina. ¿Qué va a hacer eso? Vamos a ver. Vamos a hacer, bueno, les voy a enseñar aquí un esquemita de qué es lo que está pasando. Aquí tenemos a nuestra célula y aquí con mucha imaginación tenemos a nuestra mitocondria. Nuestro ácido graso ingresó al citosol. Una vez en citosol se activó. ¿Cómo se activó? Por la acil-CoA sintetasa. Lo que queremos ahora es lograr conseguir ATP. Antes del ATP necesitamos conseguir acetil-CoA, que si recuerdan, ese acetil-CoA es funcional en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, ahora necesitamos que nuestro ácido graso ya activado llegue hasta acá. Para hacerlo, tiene que pasar por varias membranas. Tiene que pasar por la membrana externa mitocondrial y la membrana interna mitocondrial. Por lo tanto, tiene que pasar todo esto para llegar hasta convertirse a acetil-CoA. Al pasar por estas dos membranas se va a encontrar con dos enzimas diferentes que van a ser la CAT1 y la CAT2. Eso ahorita lo vamos a escribir, lo vamos a ver más a fondo. Lo que ahorita quiero que entiendan es este esquemita. Quiero que entiendan que nuestro ácido graso tiene que pasar por una, dos barreras hasta llegar a la matriz mitocondrial. Entonces, ya entendido eso, vamos a ponerle nombres a nuestro esquemita de aquí. Aquí teníamos nosotros a nuestro ácido graso. Ay, aquí teníamos nosotros a nuestro ácido graso que recién acababa de salir de torrente sanguíneo. Nuestro ácido graso ya vimos que cruzó la membrana plasmática y llegando al citosol, que está acá, lo vamos a anotar. Esto de acá es nuestro citosol. Y llegando al citosol, se activó. ¿Convirtiéndose en quién? Convirtiéndose en un acil-coenzima A. Nuestro acil-coenzima A, ahora sí que ya está en citosol, tiene que llegar hasta la matriz mitocondrial. Esto de acá es nuestra matriz mitocondrial. Pero para llegar hasta acá, primero tiene que pasar por la membrana mitocondrial externa, luego al espacio intermembrana y luego a la membrana mitocondrial interna. ¿De acuerdo? ¿Cómo le va a hacer nuestro acil-CoA para pasar esta primer membrana? Nuestro acil-CoA va a atravesar la membrana mitocondrial externa sin ningún problema. Entonces va a atravesarla y va a atravesarlo como tal como un acil-coenzima A. Pero luego, una vez que llega aquí al espacio intermembrana, se va a encontrar con una enzima. Esta enzima se va a encontrar propiamente en la matriz mitocondrial externa aquí endedida, ¿ok? Va a estar así unida a la membrana y aquí es donde se va a encontrar. Esta enzima con la que se va a encontrar se va a llamar CAT1, que si lo escribimos con su nombre largo, CAT1 quiere decir, o más bien CAT, quiere decir carnitina acil transferasa. Carnitina acil transferasa, ¿ok? Nuestro acil-CoA va a atravesar la membrana mitocondrial externa y una vez llegando al espacio intermembrana
se va a encontrar con la CAT1 que estaba aquí en Dedida. La CAT1 lo que va a hacer es quitarle a nuestro acil-CoA su coenzima A e intercambiárselo por una carnitina. Entonces la CAT1 nos va a regalar una carnitina y le vamos a quitar a nuestro acil-CoA su coenzima A, dándonos como resultado entonces un acil-carnitina. ¿Ok? Esta carnitina que le prestamos únicamente es momentáneo, ¿ok? La membrana mitocondrial externa sabe que para que nuestro acil pueda pasar hacia la membrana mitocondrial interna, tiene que tener una acilcarnitina. Si no tiene la carnitina, no pasa. Por lo tanto, la CAT1 le va a prestar la carnitina, le va a quitar la coenzima A para que éste pueda pasar. Una vez que nuestra acilcarnitina pasa por la membrana mitocondrial interna y llega entonces hasta la matriz mitocondrial, ya puede regresar con su coenzima A, ya puede regresar a la estructura que nosotros necesitábamos, que era ácido graso con una coenzima A. Entonces, nuestra acilcarnitina, que ya pudo atravesar la membrana mitocondrial interna, se va a encontrar aquí con la segunda CAT. Esta segunda CAT va a ser la CAT2. La CAT2 se va a encontrar en la membrana mitocondrial interna. ¿Qué va a hacer la CAT2? Le va a decir a la silcarnitina, ya pasaste, ya me puedes regresar la carnitina y yo te regreso tu coenzima A. Y eso es lo que va a hacer. La silcarnitina entonces va a soltar a la carnitina, va a regresar a su coenzima A, la va a recibir de regreso, y entonces ya tendremos un acil-CoA en matriz mitocondrial, listo ahora sí para metabolizarse, listo ahora sí para darnos ATP, pero antes de eso va a estar listo para entrar hacia la vía que vamos a ver hoy, que va a ser la beta oxidación, ¿de acuerdo? Este paso desde la activación de la acil-CoA hasta nuestro acil-CoA ya en matriz mitocondrial se conoce como lanzadera de carnitina, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Una vez ya en matriz mitocondrial, es decir, según nuestro esquemita, una vez ya aquí, entonces ya puede empezar como tal con la vía. Esta vía es la beta oxidación. Antes de empezar con la vía, hay que saber qué órganos van a necesitar más de la degradación de nuestros ácidos grasos hasta acetil-CoA. Las células que más, o los órganos que más la van a necesitar van a ser tres. Sobre todo va a ser músculo esquelético, va a ser músculo cardíaco y van a ser las células del hígado, es decir, los hepatocitos. ¿Esto por qué? Estos tres tejidos, todos los tejidos son importantes y todos los tejidos están activos todo el tiempo. Sin embargo, estos tres que son los miocitos, los miocardiocitos y los hepatocitos son los órganos que están activos más constantemente y que tienen más requisitos energéticos, ¿ok? Para que un corazón esté bombeando sangre va a necesitar de mucha, mucha, mucha energía. Por lo tanto, en cuanto nos acabamos el glucógeno, vamos a utilizar a los ácidos grasos para degradarlos y que entonces le puedan proveer de esa energía al músculo cardíaco. Una vez que sabemos eso, entonces vamos a ver cuál es la ficha de identificación de nuestra vía. ¿Cuál va a ser el sustrato? El sustrato, o con lo que vamos a empezar la beta oxidación, va a ser con un acil-CoA. Que recuerden que siempre que nosotros digamos acil-CoA es exactamente lo mismo a decir que es un ácido graso más una coenzima A, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el producto? Lo que nosotros queremos lograr con la beta oxidación es conseguir moléculas de acetil-CoA, ¿de acuerdo? ¿Dónde se va a ubicar? Principalmente se va a ubicar en matriz mitocondrial. ¿Por qué en matriz mitocondrial? Porque recuerden que hicimos todo este show para que nuestro ácido graso pueda llegar hasta la matriz mitocondrial para lograr formar moléculas de acetil-CoA. ¿Cómo se va a regular? Esta regulación es un poquito diferente a las demás porque la enzima de regulación de la beta oxidación es una enzima que no forma parte de la vía per se. ¿Cuál va a ser esta? La CAT1. La CAT1, desde que entró nuestro ácido graso y le prestamos la carnitina, desde aquí la CAT1 mandó la señal para que la beta oxidación se pudiera activar.
Entonces, esta regulación va a estar dada por una enzima que no forma parte como tal de la beta oxidación, pero sí del camino de nuestro acil-CoA desde el citosol de la célula hasta la matriz mitocondrial. Entonces, nuestra enzima de regulación va a ser la CAT1, ¿de acuerdo? Otra característica que tiene nuestra vía es que, como su ubicación va a ser en matriz mitocondrial, va a recibir el nombre de ser una vía aerobia estricta. ¿Qué quiere decir que sea aerobia estricta? Quiere decir que aquellas células que no tengan o no cuenten con una mitocondria no van a poder realizarla. ¿Cuáles son estas células que no tienen mitocondrias? Son sobre todo dos. Van a ser tanto los eritrocitos como las células del sistema nervioso central, ¿ok? Ni los eritrocitos ni las células del sistema nervioso central van a poder degradar ácidos grasos hasta acetil-CoA. Por lo tanto, recordemos que tiene sentido que ambos tejidos, tanto en ambas células, tanto eritrocitos como sistema nervioso central, sean dependientes sí o sí de la glucosa. Una vez entonces que ya vimos todo el contexto, que ya vimos cómo se activan los ácidos grasos y ya vimos cómo es la lanzadera de carnitina, entonces podemos pasar como tal a la vía. Una cosa importante, la beta oxidación puede empezar desde cualquier ácido graso, ¿ok? Desde cualquiera que se les ocurra. Sin embargo, para fines de nada más del ejemplo, vamos a mencionar el ácido palmítico, ¿ok? Entonces, vamos a poner de aquí que nuestro ejemplo va a ser el ácido palmítico, ¿ok? El ácido palmítico, solo como dato, va a ser un ácido graso que tiene 16 carbonos, ¿ok? Para nuestro ejemplo, vamos a tener el ácido palmítico, pero recuerden que esta vía puede empezar a partir de cualquier ácido graso. Y como puede empezar a partir de cualquier ácido graso, vamos a poner que nuestro primer paso empieza desde el acil-CoA. Acil-CoA, que en este caso va a ser un ácido graso de 16 carbonos. Recuerden que esta es nuestra estructura química de un ácido graso. ¿Cómo es? Tenemos aquí ahí queda el carbono con su doble enlace con el oxígeno y aquí tenemos a su coenzima A de accesorio. A partir de este carbono, que es el siguiente al grupo carbonilo, a partir de este carbono vamos a empezar a nombrarlos como carbono alfa, carbono beta, carbono gamma, etcétera, hasta llegar al carbono omega. ¿Lo recuerdan? En este caso, para fines esquemáticos, únicamente vamos a nombrar carbono alfa, beta y gamma, poniendo aquí una señalización de que después del carbono gamma hay 12 carbonos más. Por lo tanto, si tenemos a estos 12 carbonos, 13, 14, 15, 16, nos forma un ácido palmítico que es un ácido graso de 16 carbonos. Otra cosa interesante, ¿por qué la beta oxidación se llama así? Se llama beta oxidación porque la mayoría de los cambios van a ocurrir en el carbono beta. ¿Cómo va a pasar? Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a señalar los detalles de nuestro ácido graso. De este lado tiene a su coenzima A de accesorio y aquí está nuestro carbono número beta que va a ser el que reciba la mayoría de los cambios. Vamos a empezar entonces con la primera enzima. La primera enzima que va a ocurrir en nuestra beta oxidación va a ser una enzima conocida como acil-CoA deshidrogenasa. Acil-CoA deshidrogenasa, ¿ok? ¿Qué van a hacer las deshidrogenasas? Como nosotros ya conocemos, todas las deshidrogenasas van a utilizar sí o sí una coenzima que conocemos, unas coenzimas que conocemos como FAD o NAD. En este caso, nuestro acil-CoA deshidrogenasa va a utilizar un FAD que va a entrar a la célula, que va a entrar, perdón, a nuestro ácido graso, a nuestra reacción, y lo va a oxidar. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que le va a robar a dos hidrógenos. Por lo tanto, nuestro FAD va a salir como FADH con sus dos hidrógenos. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde vamos a robar esos hidrógenos? Vamos a copiar aquí nuestra molécula. Le vamos a mandar por acá. Ok, los dos hidrógenos que le habremos quitado por medio del FAD, se los vamos a quitar uno del carbono alfa
y otro del carbono beta, ¿ok? Dándonos como resultado una molécula más o menos así, que entonces, como ya perdimos un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá, nuestros dos carbonos para estabilizarse van a tener que hacer sí o sí un doble enlace. Este doble enlace entonces va a hacer que nuestro ácido graso ahora transforme su nombre a transenoil coenzima A, que en este caso, como no perdió ningún carbono y solamente perdió hidrógenos, nuestro transenoil coenzima A va a seguir siendo una molécula de 16 carbonos. ¿Qué va a pasar ahora? Nuestro transenoil-CoA va a pasar por la siguiente enzima a la que vamos a nombrar enoil-CoA hidratasa. ¿Ok? Vamos a pasar por la siguiente enzima que va a ser la enoil-CoA hidratasa. ¿Qué creen que vayan a hacer las hidratasas? Así como ustedes lo imaginan, la hidratasa lo que va a hacer es donarnos una molécula de agua. ¿Ok? La hidratasa entonces va a hacer que a nuestra molécula, digo a nuestro ácido graso, entre un H2O. Entonces, ¿dónde vamos a pegar ese H2O? Para este paso, entonces, necesitamos agregar dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Dónde los vamos a pegar? Una de estas moléculas de hidrógeno la vamos a poner exactamente donde la habíamos quitado. La otra molécula de hidrógeno, junto con la molécula de oxígeno, la vamos a poner en el carbono beta. ¿Qué va a pasar con esto? Nuestra molécula entonces ya se puede despedir del doble enlace porque ya no lo necesita. Por lo tanto, este enlace vuelve a la normalidad. A esta nueva molécula le vamos a poner el nombre de L beta, ay, L beta hidroxiacil coenzima A. L beta hidroxiacil coenzima A. ¿De acuerdo? Nuestro L-beta hidroxiacil coenzima A va a pasar por la siguiente enzima que va a ser una beta hidroxiacil, beta hidroxiacil CoA deshidratasa. Beta hidroxiacil CoA deshidratasa. ¿Qué creen que vaya a ser? Perdón, deshidrogenasa. Beta hidroxiacil CoA deshidrogenasa. Deshidrogenasa. Como ya sabemos, las deshidrogenasas entonces van a necesitar, en este caso, de un NAD que va a entrar a la molécula y va a robarnos un hidrógeno, saliendo entonces como NADH. ¿De dónde vamos a quitar ese hidrógeno? Se lo vamos a quitar al carbono beta. Por lo tanto, nuestra molécula va a cambiar de esta forma. Vamos a quitarle el hidrógeno de este lado. Y entonces ahora nuestro carbono va a tener que hacer un doble enlace con el oxígeno que le queda. ¿Por qué? Porque tenemos que estabilizarlo. A este ácido graso nuevo le vamos a poner, o a esta molécula nueva, le vamos a poner el nombre de beta cetoacil coenzima A. Este beta cetoacil coenzima A va a pasar por el último paso al que le vamos a llamar, que va a ser dado por una nueva enzima que vamos a llamarle beta cetotiolasa. Beta cetotiolasa. Esta beta cetotiolasa va a hacer dos cosas importantes. Lo primero importante que va a hacer es que la beta cetotiolasa va a ingresar a una coenzima A extra, ¿ok? Aquí nosotros ya teníamos una y la beta cetotiolasa nos va a ayudar con otra. Otra cosa que va a hacer es que la beta cetotiolasa va a romper a nuestra beta cetoacil-CoA en dos. Entonces, ¿cómo lo va a romper, cómo la va a romper en dos? Le va a añadir un coenzima A y la va a dividir. Vamos a tener 12, 13, 14 carbonos de un lado y otros dos carbonos de otro lado. Por lo tanto, vamos a tener algo más o menos así. Entonces, aquí tenemos nuestra molécula y lo primero que vamos a hacer es romperla en dos. De este lado nos vamos a llevar a todo esto con estos dos carbonos
Y a esto oficialmente le podemos poner el nombre de acetil-CoA. Esto de aquí ya es el producto que estábamos buscando. Aquí ya se formó un acetil-CoA. ¿Qué es un acetil-CoA? Es una molécula con dos carbonos proveniente de un ácido graso. Pero por el otro lado tenemos a todo esto de acá. Esto de acá aparte va a recibir a un... todo esto de acá aparte va a recibir a una coenzima A. Por lo tanto, lo que va a pasar es que vamos a reorganizar a la molécula y de este lado va a recibir, vamos a tener a nuestro doble enlace con el oxígeno y de este lado entonces vamos a tener a la coenzima A que se está añadiendo, ¿ok? Entonces, de este lado nos va a quedar la molécula con los 14 carbonos extras y la coenzima A que acabamos de añadir. A esta molécula va a seguir siendo un ácido graso, solo que ahora, como ya le quitamos dos carbonos, va a ser un ácido graso de 14 carbonos, el cual este mismo va a recibir el nombre de miristoil coenzima A. Miristoil coenzima A va a ser un ácido graso de 14 carbonos. Entonces, ¿qué pasó en la vía? En nuestra vía empezamos con un ácido palmítico de 16 carbonos. Básicamente, a lo largo de todas estas enzimas, estuvimos peloteando hidrógenos hasta llegar a estos dos resultados. ¿Cuáles fueron estos dos resultados? Un acetil-CoA, que ya fue una molécula de dos carbonos, y un miristoil-CoA, que fue el restante de nuestro esqueleto de ácido graso, que tiene 14 carbonos. Como nuestro objetivo es lograr puros acetil-CoA, es decir, degradar todo el ácido palmítico hasta puros acetil-CoA, entonces ahora nuestro ácido graso restante, que es el miristoil-CoA, va a tener que repetir el ciclo, ¿ok? Este miristoil-CoA entonces va a regresarse hasta acá y va a volver a pasar por la acil-CoA deshidrogenasa, por la hidratasa, por otra deshidrogenasa y por otra tiolasa, ¿ok? Vamos a señalar eso. Entonces, nuestro miristoil-CoA, una vez que ya terminó esta primera vuelta, se va a regresar y va a repetir todo el ciclo. Nuestro miristoil-CoA se va a regresar y va a repetir el ciclo. ¿Ok? Nuestro miristoil-CoA entonces, que tiene 14 carbonos, se va a regresar hasta acá y va a pasar por otra deshidrogenasa, otra hidratasa, otra deshidrogenasa, otra cetotiolasa y como resultado tendremos otro acetil-CoA de dos carbonos y ahora tendremos un ácido graso que ahora tenga 12 carbonos. Luego, este ácido graso tendrá que repetir el ciclo, nos dará otro de 2 carbonos y ahora será un ácido graso de 10 carbonos. Este de 10 carbonos repetirá el ciclo, nos dará otro acetil-CoA y ahora se convertirá en un ácido graso de 8 carbonos. Y así vamos a seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas a la vía hasta que tengamos puras moléculas de acetil-CoA, es decir, puras moléculas de 2 carbonos. Cada que repitamos el ciclo, nuestro ácido graso estará perdiendo dos carbonos y y se estará degradando hasta hacer moléculas de acetil-CoA. ¿De acuerdo? Vamos a anotar esto acá arriba para que no se nos olvide. Entonces, lo que tenemos que anotar es que nuestra vía se va a repetir hasta que todo el ácido graso, hasta que todo el ácido graso se convierta en moléculas de acetil-CoA. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a calcular cuántas vueltas le vamos a dar? Va a ser muy sencillo. Para que nosotros podamos saber cuántas veces se va a repetir nuestra vía metabólica, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener nuestro número de carbonos, el número de carbonos que teníamos inicialmente, y eso lo vamos a dividir entre 2. Sin embargo, a todo esto le vamos a restar 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que desde el principio nosotros ya habíamos ganado un acetil-CoA. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a repetir esta vía 7 veces y al final tendremos 8 moléculas de acetil-CoA. ¿Por qué? Porque desde el principio ya nos habían dado una molécula y al final tendremos 2. Por lo tanto, ahí está el 1 que vamos a restar. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. En este caso, nosotros estábamos jugando, estábamos poniendo el ejemplo
con un ácido graso de 16 carbonos, que fue el ácido palmítico. Entonces, para calcular cuántas vueltas habremos dado, vamos a restar, más bien vamos a tener a estos 16 carbonos, los vamos a dividir entre 2 y esto nos va a dar 8. A 8 le vamos a restar 1 y esto nos va a dar un total de 7 vueltas, ¿ok? Nosotros entonces sabemos que nuestro ácido graso, nuestro ácido palmítico, tuvo que repetir la vía 7 veces hasta convertir puras moléculas de acetil-CoA. ¿Qué fue lo que ganamos? Acuérdense que como en casi todas las vías vamos a buscar un balance energético, ¿ok? Entonces, solo como recordatorio, aunque yo sé que ustedes ya son expertos, sabemos que el NADH, por cada NADH que nosotros ganamos, tenemos una equivalencia a 2.5 ATPs. Sabemos que por cada FADH que nosotros conseguimos, tenemos un equivalente a un 1.5 ATPs. Esto no lo sabíamos, pero vamos a añadirlo ahorita. Por cada acetil-CoA que nosotros logramos, entonces tenemos el equivalente a 10 ATPs. Por lo tanto, vamos a ver qué fue lo que logramos tener aquí. Nosotros a lo largo de esta vía vamos a ver que encontramos por aquí una molécula de FADH y otra molécula de NADH, ¿ok? Estas fueron nuestras ganancias. Entonces, si esto fue por un solo ciclo y nosotros dimos 7 vueltas, entonces habremos logrado obtener 7 moléculas de NADH, esto para nuestro ejemplo. Habremos logrado obtener 7 moléculas de FADH y al final de todo habremos obtenido 8 moléculas de acetil-CoA. ¿Por qué? Porque aunque dimos 7 vueltas, nuestro ácido graso inicialmente tenía 16 carbonos. Si cada vez le fuimos restando 2, 2, 2, 2, al final nos dio 8 moléculas de acetil-CoA. Si hacemos entonces esta cuenta, van a ver que va a salir que tuvimos un total de 17.5 ATPs por cada NADH, tuvimos un total de 10.5 ATPs por cada FADH y habremos tenido un equivalente a 80 moléculas de ATP por los acetil-CoA que nosotros conseguimos. Esto entonces dando un total de ganancia de 108 ATPs. 108 ATPs. Sin embargo, esta no es nuestra ganancia total. ¿Por qué? Porque si nos regresamos, sabemos que este ácido palmítico para poder llegar hasta este punto tuvo un gasto de 2 moléculas de ATP. ¿Por qué le llamamos 2 moléculas de ATP? Aunque sabemos que una sola molécula se tuvo que romper hasta lograr, hasta hacer AMP más 2 fosfatos, cada que rompemos nosotros algo tenemos que regresarlo. Como nosotros rompimos 2 enlaces, entonces vamos a contar como si fuéramos a regresar 2 ATPs. En este caso solo usamos una, pero como rompimos 2 enlaces, vamos a regresar 2. Por lo tanto, a las 108 moléculas de ATP que logramos a partir de la degradación de ácido palmítico, le vamos a restar 2 moléculas de ATP, dándonos entonces un total de ganancia de 106 moléculas de ATP. Como ven, esto es muchísimo. Si recuerdan cualquier balance energético, ya sea de glucogenólisis, de ciclo de Krebs, de glucólisis, todo lo demás, ninguno se acerca a esta cantidad de moléculas que logramos conseguir a partir de un solo ácido graso. Sin embargo, como vieron, esta vía es bastante costosa. Tenemos que hacer mucho trabajo para poder degradar un solo ácido graso. Por lo tanto, esta siempre va a ser nuestra segunda fuente de energía. No la primera, que ya sabemos que son los carbohidratos, sino la segunda, que aunque sabemos que es quien nos da más ATP, también es mucho más tardado y es bastante costoso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiero que sepan? La verdad es que estas vías son, sobre todo bloque 3, es muy preguntable, sobre todo en la parte de integración del metabolismo, que ahorita vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Todas estas enzimas y todos estos metabolitos intermediarios van a cambiar el nombre dependiendo del ácido graso que vayamos a degradar. En este caso en específico, nuestro ácido palmítico se convirtió en transenoil-CoA, luego en L-beta-hidroxiacil-CoA y luego en beta-cetoacil-CoA porque era un ácido palmítico.
Sin embargo, todos estos nombres no es necesario que se los aprendan porque lo único que se tienen que aprender son las enzimas, ¿ok? Yo he visto que varias veces les han preguntado el orden tal cual de las enzimas de la beta-oxidación. No les van a preguntar los metabolitos intermediarios porque siempre pueden cambiar de nombre. Entonces, aunque ustedes sí se van a aprender únicamente el ejemplo del ácido palmítico, lo que es más importante que sepan es que nuestro paso uno es una deshidrogenasa, nuestro paso 2 es una hidratasa, nuestro paso 3 es otra deshidrogenasa y nuestro paso 4 es una cetotiolasa. Esto sabiendo que el ciclo se va a repetir tantas veces como sean necesarios para tener puras moléculas de acetil-CoA. Otra cosa que tenemos que saber es que la mayoría de los cambios ocurrieron principalmente en el carbono número beta. Por eso se llama beta oxidación. Ahora, ¿qué pasa si nuestro ácido palmítico, por ejemplo, ahorita nuestro ácido palmítico fue muy fácil porque era de 16 carbonos, entonces restándole 2, 2, 2, 2, fueron un número de vueltas exactas. Pero ¿qué hubiera pasado si nuestro ácido graso fuera un ácido graso impar? Vamos a poner ese ejemplo de este lado. ¿Qué hubiera pasado si el ácido graso que hubiéramos usado fuera impar? Si nosotros tuviéramos un ácido graso de la longitud que se les ocurra, pero que fuera impar, por ejemplo, que tuviera 13 carbonos, toda esta vía seguiría igualito hasta lo siguiente. Entonces serían 13 carbonos, luego serían 11 carbonos, luego serían 9 carbonos, luego 7 carbonos y así sucesivamente hasta dónde. Vamos a ver. Vamos a decir que aquí nuestro ácido graso que era impar ya llegó a los 9 carbonos. Estos 9 carbonos seguirán con el ciclo, bueno, con la vía, perderá 2 carbonos y se convertirá en un ácido graso de 7 carbonos. Este de 7 carbonos va a repetir la vía, perderá 2 carbonos y se va a convertir en uno de 5 carbonos. Este de 5 carbonos va a perder otros 2 carbonos y se va a convertir en un ácido graso especial. Este ácido graso que de 5 carbonos al quitar, este ácido graso que se va a formar al quitarle 2 carbonos a nuestro ácido graso de 5 carbonos, se va a llamar propionil-CoA. Propionil coenzima A. El propionil coenzima A va a ser un ácido graso de 3 carbonos, que a este ya no le podemos quitar 2 porque no existen los ácidos grasos de un solo carbono. Por lo tanto, a este propionil CoA no le vamos a quitar más carbonos, sino que lo vamos a cambiar de estructura. Este propionil CoA se va a cambiar de forma y se va a convertir en una molécula que vamos a conocer como succinil coenzima A. Este succinilcoenzima A es un derivado de los ácidos grasos que seguramente conocemos. Seguramente esto de succinilcoenzima A les suena y es porque nuestro succinilcoenzima A forma parte del ya conocido ciclo de Krebs. Por lo tanto, nuestro succinilcoenzima A se puede unir como metabolito de ciclo de Krebs como una reacción anaplerótica. Si recuerdan qué son las reacciones anapleróticas, son aquellas que pueden sustituir metabolitos a lo largo de la vía para evitar que éste pare. Por lo tanto, un ácido graso que no sea par va a continuar con toda esta beta oxidación normal hasta llegar al propionil-CoA. Una vez llegando a propionil-CoA, se va a cambiar a succinil-CoA y va a ingresar a ciclo de Krebs. En lugar de haber entrado como acetil-CoA, va a ingresar como uno de sus metabolitos intermediarios que va a ser succinil-CoA. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un ejemplo un poco más difícil? Otra vez, degradar el ácido palmítico fue relativamente fácil porque es un ácido graso saturado que no tiene dobles enlaces y es un ácido graso par. Pero, ¿qué hubiera pasado entonces si nosotros estuviéramos hablando de la beta oxidación de un ácido graso impar? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en el caso de los ácidos grasos insaturados. ¿Qué hubiera pasado? Ya sabemos que cuando decimos ácidos grasos insaturados, estamos hablando de ácidos grasos que tienen dobles enlaces en su estructura. Como tienen dobles enlaces en su estructura, no es tan fácil que se compacten y solemos encontrarlos en la naturaleza en una forma más líquida, ¿ok? En este caso, nuestro ácido graso insaturado se encuentra en una estructura cis. ¿Qué quiere decir que esté en una estructura cis? Quiere decir que sus hidrógenos se encuentran alineados. Los hidrógenos de su doble enlace
se encuentra alineado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro ácido graso insaturado va a pasar, sea cual sea, va a pasar por una enzima conocida como isomerasa, que si ustedes recuerdan, las isomerasas tienen la característica de mover elementos dentro de una molécula sin realmente, o sea, vamos a modificar la estructura, pero no vamos a añadir ni vamos a quitar nada. Lo que va a hacer la isomerasa en este caso es únicamente tomar este hidrógeno de acá. Ay, perdón, vamos a poner el ejemplo acá. Lo único que va a hacer la isomerasa es tomar al hidrógeno del carbono que estaba en el doble enlace y bajarlo. ¿Esto para qué? Porque entonces ahora nuestro ácido graso, en lugar de encontrarse en una estructura cis, se va a encontrar en una estructura trans. ¿Para qué queremos nosotros que nuestro ácido graso esté en una estructura trans? Porque entonces, una vez modificándolo y haciéndolo y poniéndole una estructura trans, puede ingresar a la beta oxidación a partir de aquí, a partir del transenoilcoenzima A. ¿Por qué? Porque una vez aquí ya puede pasar por la enoil-CoA hidratasa, ya puede pasar por la beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, ya puede pasar por la beta cetotiolasa y repetir todo como siempre. Entonces, ¿por qué a nosotros nos interesa mover nuestro ácido graso cis a una estructura trans? Para que entonces en su estructura trans ya se pueda reunir con los demás, ya se pueda unir a la vía y ya se puede integrar como un ácido graso cualquiera, un ácido graso sencillo que sea número par y que sea saturado. Una vez que nosotros entonces resolvimos estos dos problemas, ya sabemos entonces cómo degradar cualquier ácido graso. Por casi último, vamos a ver cómo sería la regulación de la vía. Entonces, esto lo vamos a anotar por acá. ¿Cómo será la regulación de nuestra beta oxidación? Antes de ver la regulación, vamos a ver un pequeño resumencito, ¿ok? Nosotros sabemos que entonces teníamos nosotros un o varios ácidos, bueno, un ácido graso, ¿ok? Nuestro ácido graso se tuvo que activar y se activó por medio de la enzima acil-CoA sintetasa. Una vez aquí activo nuestro acil-CoA, nuestro ácido graso que ahora se convirtió en acilcoenzima A, tuvo que atravesar todas las dos membranas mitocondriales para llegar hasta matriz mitocondrial. Ahorita la que nos importa sobre todo es la CAT1. Entonces sabemos que nuestro acil-CoA tuvo que pasar por la CAT1 para convertirse en acilcarnitina. Para convertirse en acilcarnitina. Después de pasar por la CAT1, entonces volvió a pasar ahora por una CAT2 y volvió a ser acil-CoA. Este acil-CoA ya en matriz mitocondrial, entonces ya tuvo la capacidad de ingresar a la beta oxidación. A la beta oxidación. Esto es a grandes rasgos un resumen de lo que acabamos de ver hoy. Pero entonces, ¿cómo vamos a regular a nuestra enzima principal, que era la CAT1? Vamos a analizar. Cuando vamos a poner dos estados, ¿ok? Vamos a empezar por el estado de ayuno y después vemos el estado de postprandio. ¿Qué pasa si estamos durante el ayuno? Ya vimos que cuando nosotros nos encontramos en ayuno, la hormona principal va a ser el glucagón. Por lo tanto, el glucagón se va a encargar sobre todo de ubicar las señales de hambre que van a hacer un aumento de AMP en la célula. ¿Qué pasa cuando el AMP se acumula? Nosotros sabemos que una acumulación de AMP es una señal de nuestra célula de que se nos está acabando la energía. Al aumentar el AMP, entonces vamos a inactivar a una enzima que vamos a conocer como acetil-CoA carboxilasa. Acetil-CoA carboxilasa. ¿Qué hace la acetil-CoA carboxilasa? Si ya fueron a ver la clase de beta reducción, que esa sí se subió con sonido,
Sabrán entonces que la acetil-CoA carboxilasa es la encargada de formar al intermediario que conocemos como malonil-coenzima A. A la acetil-CoA carboxilasa es la encargada de sintetizar al malonil-coenzima A. Este malonil-coenzima A grandes rasgos, es el encargado de hacer la beta reducción. Por lo tanto, si nosotros tenemos mucho malonil-CoA, la CAT1 se va a inhibir, porque si en nuestra célula está activa la vía de la beta reducción, es porque entonces tenemos mucha energía. Si nosotros tenemos mucha energía, entonces no necesitamos degradar a los ácidos grasos hasta acetil-CoA. Si nosotros entonces tenemos mucha energía, lo que vamos a hacer es inhibir a la CAT1. Pero ahora, si estamos en ayuno y por lo tanto tenemos presencia de glucagón y por lo tanto tenemos mucho AMP, el AMP le va a avisar a la acetil-CoA carboxilasa que le pare y por lo tanto, al no haber acetil-CoA carboxilasa, no habrá malonil y la CAT1 se activará. Pero si nos encontramos nosotros en postprandio y nosotros nos ubicamos en el postprandio, sabemos que nuestra hormona principal o nuestra hormona protagonista va a ser la insulina. Durante el postprandio se activa la insulina y la insulina automáticamente activa a la acetil-CoA carboxilasa. La acetil-CoA carboxilasa, al activarse, entonces aumenta la producción de malonil-CoA. Si tenemos nosotros mucho malonil-CoA, inhibimos a la CAT1. Otra vez, vamos a ponerlo desde otra perspectiva. Si nosotros nos encontramos en el postprandio, es porque tenemos mucha energía. Con nuestro ejemplo de las manzanas, si en lugar de comernos una manzana, nos comimos 10 manzanas, entonces tenemos una acumulación de energía. Esta acumulación de energía también la vamos a ver como una acumulación de acetilcoenzima A. Si tenemos mucho acetilcoenzima A, lo que queremos es transformar este acetilcoenzima A en ácidos grasos. Pero antes de que esto pase, nuestro acetilcoenzima A se transforma en malonil-CoA. ¿Gracias a quién? A la acetil-CoA carboxilasa. Si el malonil-CoA se está sintetizando constantemente, entonces esta va a ser una señal de que hay mucha energía y de que por lo tanto no necesitamos a la beta oxidación. Si hay mucho malonil-CoA porque acabamos de comer, porque tenemos mucha energía, entonces la CAT1 se inhibe. Si estamos en ayuno, si hay mucho glucagón, si hay muchas señales de falta de energía, entonces la acetil-CoA carboxilasa se inhibe y la CAT1 se activa, porque esa es una señal de que necesitamos degradar a nuestros ácidos grasos para que vayan a beta oxidación y eventualmente nos den ATP, ¿ok? Antes de terminar, vamos a nuestro mapa metabólico. Denme un segundo. Ahora sí, para ustedes fueron 2 segundos, para mí fue como 2 minutos porque no encontraba nuestro mapa metabólico. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta el momento de mapa metabólico, ¿de acuerdo? Pusimos el ejemplo, este básicamente es un resumen de todo lo que vimos en bloque 2. Vamos a recordarlo. Si nosotros nos alimentamos, lo primero que va a pasar con estos carbohidratos es que se van a digerir. ¿Cómo se van a digerir? A partir de las glucosidasas. El objetivo de la digestión, recuerden, es siempre llevar a nuestro alimento hasta su forma más simple, que en este caso era la glucosa. La glucosa va a entrar a la célula y lo primero que le tiene que pasar es pasar por una exocinasa. ¿Esto para qué? Para convertirla en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato entonces puede entrar a la glucólisis que nos dará como resultado piruvato. El piruvato va a pasar por la descarboxilación del piruvato ya en la matriz mitocondrial y se convertirá en acetil-CoA. El acetil-CoA va a empezar ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs se activará la cadena transportadora de electrones que eventualmente nos dará ATP. Si en cambio, en lugar de comernos una manzana, nos comimos 100.000 manzanas, por ejemplo, entonces esta energía se va a parar aquí. ¿Por qué? Porque tendremos demasiada glucosa 6-fosfato. Toda esta glucosa 6-fosfato no va a poder entrar a la glucólisis, por lo tanto la vamos a almacenar. ¿Cuál fue nuestra forma de almacenamiento en carbohidratos? Fue el glucógeno. Por lo tanto, si tenemos un exceso de energía aquí,
vamos a transformar glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato y por medio de la glucogénesis habremos sintetizado glucógeno, que fue nuestra principal fuente de almacenación de carbohidratos. Pero ahora, ¿qué pasa si nuestra célula es una célula que está en constante recambio? En ese caso, la energía que tenemos aquí acumulada la vamos a usar para sintetizar nucleótidos. Por este lado, por lo pronto, estaremos sintetizando ribosa 5-fosfato. Entonces, esta acumulación de glucosa 6-fosfato por el millón de manzanas que nos comimos se va a ir hacia la vía de las pentosas para darnos ribosa 5-fosfato. Todo esto ocurrió durante el postprandio, donde teníamos una alta en la insulina y una baja en el glucagón. Pero ¿qué pasa si nos encontramos durante el ayuno? Durante el ayuno igual vamos a seguir nuestra regla de las fuentes de energía. Entonces vamos a empezar por los carbohidratos, luego iremos a los lípidos y luego iremos a las proteínas. Nuestra fuente de almacenamiento de los carbohidratos fue el glucógeno. Por lo tanto, lo primero que vamos a degradar va a ser el glucógeno a partir de la glucogenólisis, que tendremos como resultado, donde tendremos como resultado glucosa libre. Esta glucosa libre ya sintetizada a partir del glucógeno tendrá la capacidad de entonces hacer el resto del metabolismo y darnos ATP. Pero ¿qué pasa? Sabemos que este glucógeno no dura mucho. Sabemos que el glucógeno hepático dura más o menos de 8 a 12 horas, y eso exagerando. Por lo tanto, tenemos que asegurar que aquellas células como los eritrocitos o las células del sistema nervioso central tengan energía. Estos se nutren únicamente a partir de glucosa. Por lo tanto, vamos a tomar otros sustratos que no sean glucosídicos y vamos a sintetizar glucosa a partir de la gluconeogénesis. Pero ahora, ¿qué vamos a añadir? Resulta que ya terminamos con nuestra fuente primaria de energía. Ya no tenemos glucosa en el momento y ya nos acabamos el glucógeno. Nuestras células dependientes de glucosa, como los eritrocitos y las del sistema nervioso central, ya están nutridas porque ya aseguramos la gluconeogénesis. Pero ¿qué pasa con el resto del cuerpo? El resto de los tejidos también necesita energía y esta energía ya no la puede obtener de la glucosa, porque la gluconeogénesis está ahorita exclusivamente trabajando para, ya dijimos, sistema nervioso central y eritrocitos. Por lo tanto, ahora lo que sigue es degradar nuestra segunda fuente de energía, que son los lípidos. Los lípidos están almacenados ahorita en forma de triacilglicéridos. Los triacilglicéridos eventualmente serán ácidos grasos libres y serán estos los que serán degradados a través de la beta oxidación. Por lo tanto, ahorita en este momento, nosotros entonces procederemos a degradar ácidos grasos para que se conviertan en moléculas de acetil-CoA. Esto lo haremos por medio de nuestra nueva vía, a la que vamos a llamar beta oxidación. Y esta es oficialmente la primera añadidura, nuestra primera adquisición de bloque 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos degradando ácidos grasos durante el ayuno, sobre todo durante el ayuno tardío, y los estamos convirtiendo en acetil-CoA. ¿Para qué queremos convertirlos en acetil-CoA? Para que este acetil-CoA ya pueda entrar a ciclo de Krebs, luego a cadena transportadora de electrones y eventualmente nos dé ATP. Esta vía, recuerden, entonces va a estar regulada positivamente por glucagón y cortisol e inhibida por la insulina. Entonces, vamos a repetir, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos hasta el momento y eso sería todo. Entonces, vamos a recordar que durante el ayuno, nuestra primer señal de que tenemos hambre es una baja de glucosa. Esta baja de glucosa la va a sensar el páncreas y va a sintetizar glucagón. El glucagón va a activar una enzima llamada lipasa sensible hormonas que activará a nuestros adipocitos para que liberen triacilglicéridos y nos den ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos van a estar por aquí nadando unidos a la albúmina porque recuerden que son hidrofóbicos hasta que encuentren a su célula blanco. ¿Qué van a hacer una vez encontrando a la célula blanco? Una vez que encuentren a la célula blanco, van a atravesar la membrana plasmática sin su albúmina porque ya no la necesitan y aquí en la membrana plasmática se van a encontrar con una enzima llamada acil-CoA sintetasa. La acil-CoA sintetasa va a ser la encargada de activar a nuestro ácido graso en el citosol. Nuestro ácido graso, con ayuda de la energía del ATP, va a recibir una coenzima A y entonces ya estará listo para metabolizarse.
¿A qué nos referimos con metabolizarse? Ya sea darnos energía, ya sea seguir almacenándose, ya sea formar lípidos de membrana. Una vez que nuestro ácido graso está activo en citosol, entonces va a empezar con la beta oxidación. La beta oxidación va a usar como sustrato acil-CoA. ¿Qué quiere decir eso? Que va a usar cualquier ácido graso que tenga unido una coenzima A. Como producto serán muchas moléculas de acetil-CoA y se ubicará en la matriz mitocondrial, siendo regulado por la CAT1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ocurrir todo esto de la CAT1 y cómo haremos que nuestro acil-CoA llegue hasta la matriz mitocondrial? Nuestro acil-CoA va a atravesar la membrana mitocondrial externa, donde se va a encontrar con la CAT1. La CAT1 le va a decir, mira, te voy a quitar tu coenzima A un ratito, pero te presto una carnitina, dándonos como resultado acilcarnitina. Acilcarnitina va a poder atravesar la membrana mitocondrial interna y entonces va a pedir de regreso su coenzima A, dándonos como resultado acil-CoA que ya está en matriz mitocondrial y ya puede hacer beta oxidación. Recuerden que la beta-oxidación es una vía aerobia estricta. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser realizada por aquellas células que no tengan matriz mitocondrial, como cuáles, como los eritrocitos y cualquier célula del sistema nervioso central. Estas que recordemos son dependientes de glucosa. Entonces, ¿cómo va a ocurrir la vía? Recuerden que la vía puede ocurrir a partir de cualquier ácido graso. Ahorita como ejemplo pusimos ácido palmítico. Recuerden que cada que nosotros digamos acil-CoA nos referimos a cualquier ácido graso unido a una coenzima A. En este caso nuestro acil-CoA tenía 16 carbonos. Recuerden, beta oxidación se llama así porque todos los cambios, o al menos los más importantes, ocurren en el carbono beta. ¿Ok? Lo primero que va a pasar con nuestro acil-CoA es que va a pasar por una deshidrogenasa, por lo tanto se va a oxidar y perderá dos de sus hidrógenos. Esto nos dará como resultado un ácido graso conocido como transenoil-CoA. Transenoil-CoA va a aceptar una molécula de agua y entonces agregaremos sus dos hidrógenos y una molécula de oxígeno, dándonos como resultado L-beta-hidroxiacil-CoA. L-beta-hidroxiacil-CoA va a pasar por otra deshidrogenasa, se va a volver a oxidar y va a perder este hidrógeno de acá, dándonos como resultado beta-cetoacil-CoA. Beta-cetoacil-CoA va a pasar por una cetotiolasa, que ¿qué va a hacer? Va a romper la molécula a la mitad, dándonos ya una acetilcoenzima A más otro ácido graso con una coenzima A nueva. Este nuevo ácido graso que nos dio es muy similar al ácido graso con el que empezamos, con el dato de que ahora tiene dos carbonos menos. Este nuevo ácido graso va a repetir la vía tantas veces como sean necesarias hasta darnos muchas, muchas, muchas moléculas de acetil-CoA. ¿Cómo vamos a calcular cuántas vueltas se dieron? Vamos a tener el número de carbonos que hayamos tenido en nuestra vía y esto lo vamos a dividir entre 2. Ya que tenemos el resultado, a eso le vamos a restar 1 y ese será nuestro total de vueltas. Recuerden que por cada NADH que nosotros tengamos, vamos a tener el equivalente a 2.5 ATPs. Por cada FADH que formemos, tendremos el equivalente a 1.5 ATPs y por cada acetil-CoA que logremos, tendremos el equivalente a 10 ATPs. En el caso de los ácidos grasos impares, la vía va a ocurrir exactamente igual, con la diferencia que se va a parar al lograr un ácido graso de 3 carbonos, que en este caso se llamará propionil-CoA. Propionil-coenzima A va a cambiar su forma a succinil-coenzima A, que eventualmente podrá entrar a ciclo de Krebs. Ahora, si nosotros estuviéramos hablando de un ácido graso insaturado en posición cis, lo único que tendremos que hacer es hacerlo pasar por una isomerasa que lo convertirá en un ácido graso trans y le permitirá ingresar a la vía como cualquier otro ácido graso, ¿ok? Finalmente vimos la regulación. La regulación va a estar dada por la CAT1, que a grandes rasgos lo que tienen que saber es que CAT1 va a ser inhibida por malonil-CoA. Malonil-CoA, ¿cuándo se sintetiza? Durante el postprandio. ¿Por qué? Porque durante el postprandio nosotros tenemos mucha energía, por lo tanto tenemos una gran acumulación de acetil-CoA. Si nosotros tenemos acumulación de acetil-CoA, tenemos que almacenarlo. ¿Cómo lo almacenamos? Inicialmente como malonil-CoA. Por lo tanto, si lo ven, son señales contrarias. Si estamos durante el ayuno, sí necesitamos este shot de energía. Por lo tanto, durante el ayuno, la CAT1 va a estar activada. Sin embargo, durante el postprandio, tenemos señales de que tenemos mucha energía, vamos a sintetizar malonil-CoA y entonces la CAT1 va a estar inhibida. ¿De acuerdo? A grandes rasgos, o más bien ya detalladamente, esa sería nuestra clase de este tema, ¿ok? No estoy segura si se los repetí en la clase de beta reducción, pero los siguientes temitas
Les voy a estar subiendo yo creo que dos esta semana y luego nos veremos el fin de semana después de su depa para ver un tema nuevo. Entonces, eso es todo, chicos. Gracias por ver el video y pues las inscripciones van a permanecer abiertas indefinidamente, no se preocupen. Y ya saben que el mega repaso también se va a subir a YouTube.